En el silencio de una noche que cambiaría el curso de la historia, se tejieron los hilos del sacrificio, la traición y la fragilidad humana. Al recordar el Jueves Santo, se profundiza en los momentos más íntimos y trascendentales de la vida de Jesús antes de su crucifixión. El Jueves Santo marca el inicio del Triduo Pascual, un periodo sagrado donde la fe cristiana conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En este día se recuerda la Última Cena, la institución de la Eucaristía, la agonía en el huerto de Getsemaní, la dolorosa traición de Judas Iscariote, el arresto de Jesús y la desgarradora negación de Pedro. Este informe explora la preparación para la Última Cena, los profundos eventos de la comida misma, la turbulencia emocional en el jardín de Getsemaní, la dramática traición y el arresto, y la conmovedora historia de la negación de Pedro, basándose en los relatos de los Evangelios. Preparación para la Última Cena, un mandato de amor y servicio. El Jueves Santo, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle dónde quería que le prepararan la cena de Pascua, ya que se acercaba la fiesta en que se comía el pan sin levadura. Esta festividad era de suma importancia para el pueblo judío, pues conmemoraba su liberación de la esclavitud en Egipto. Jesús, con pleno conocimiento de los eventos que se avecinaban, envió a 2 de sus discípulos, Pedro y Juan, según el Evangelio de Lucas, con instrucciones específicas para hacer los preparativos. Les dijo que al entrar en la ciudad encontrarían a un hombre llevando un cántaro de agua y debían seguirlo hasta la casa donde entrara. Allí debían preguntar al dueño de la casa: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. El dueño les mostraría una sala grande en la planta alta, ya dispuesta, donde debían preparar la cena. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Estas acciones revelan la iniciativa de Jesús para asegurar que la cena de Pascua, que se convertiría en la Última Cena, se llevara a cabo en un entorno privado y preparado. El detalle sobre el hombre que llevaba agua podría haber sido una manera discreta de evitar alertar a aquellos que conspiraban contra Jesús. La precisión de las instrucciones de Jesús demuestra su conciencia de los inminentes acontecimientos y sus acciones deliberadas para cumplir el plan divino. La aparente sencillez de preparar una comida se vuelve significativa al ser el escenario de profundas revelaciones y la institución de la Eucaristía. La Última Cena, un legado de amor y la sombra de la traición. Llegada la noche, Jesús se sentó a la mesa con sus 12 apóstoles en el aposento alto. Compartir una comida tenía un profundo significado en la cultura judía, simbolizando compañerismo y unidad. Juan relata que, sabiendo Jesús que había llegado la hora de dejar este mundo para ir a reunirse con el Padre, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, un acto de profunda humildad y servicio. Pedro inicialmente se resistió, pero Jesús le explicó que este acto simbolizaba la purificación espiritual y la necesidad de servicio mutuo. Este acto de Jesús, el Maestro, realizando la tarea de un siervo, subvirtió las normas sociales y estableció un nuevo estándar de liderazgo basado en la humildad y el servicio. Durante la cena, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Después tomó una copa, dio gracias y se la dio, diciendo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Este acto instituyó la Eucaristía, o Santa Cena, una práctica central en el cristianismo que conmemora el sacrificio de Jesús y la nueva alianza establecida por su sangre. Este momento pivotal estableció un ritual duradero que conecta a los creyentes con el sacrificio de Jesús y su promesa de la nueva alianza, formando una piedra angular de la adoración y la teología cristiana. En medio de la solemnidad de la cena, Jesús reveló con profunda angustia que uno de ellos lo iba a traicionar. Los discípulos se entristecieron mucho y comenzaron a preguntarle uno por uno: «¿Acaso seré yo, Señor?». Jesús interactuó directamente con Judas, identificándolo como el traidor, y Judas, después de preguntar «¿Acaso seré yo, Rabí?», recibió la respuesta: «Tú lo has dicho». Poco después, Judas salió del aposento. Este momento reveló la profundidad del sufrimiento emocional de Jesús al enfrentar la traición de alguien a quien había elegido como seguidor cercano.
Las reacciones de los discípulos subrayaron su incredulidad inicial y la gravedad de la situación. La institución de la Eucaristía demostró el máximo amor de Jesús por sus discípulos, incluso sabiendo que uno lo traicionaría. Su dolor ante esta traición añadió una profunda capa emocional a la narrativa. Camino al Monte de los Olivos, advertencias y falsas confianzas. Después de cantar los salmos o un himno, Jesús salió con los 11 discípulos restantes y se dirigió al Monte de los Olivos. Allí Jesús les dijo: «Todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Citando la profecía de Zacarías. En particular, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: «De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pedro con gran convicción respondió: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré». Los demás discípulos también afirmaron lo mismo. Las firmes declaraciones de lealtad de Pedro contrastaron marcadamente con la predicción de Jesús, revelando una tendencia humana a sobreestimar la propia fortaleza y compromiso, especialmente ante futuras pruebas. Las confiadas afirmaciones de Pedro, a pesar de la clara profecía de Jesús, revelaron una falta de autoconciencia y una subestimación de los desafíos por venir, preparando el escenario para el trágico cumplimiento de las palabras de Jesús. La agonía en el jardín de Getsemaní, la copa de sufrimiento. Jesús llegó con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, situado en el Monte de los Olivos. Allí pidió a algunos de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, según Mateo y Marcos, que se quedaran y velaran con él mientras él iba más adelante a orar. Jesús experimentó una profunda tristeza y angustia, diciendo que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Se apartó y oró al Padre, preguntando si era posible que pasara de él la copa de sufrimiento, pero sometiéndose finalmente a la voluntad del Padre. No sea como yo quiero, sino como tú. El Evangelio de Lucas añade que el sudor de Jesús se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús regresó y encontró a sus discípulos dormidos, a pesar de su petición anterior de que velaran y oraran. Expresó su decepción, especialmente a Pedro, por no poder velar ni siquiera una hora, y los instó a velar y orar para no caer en tentación. Jesús oró 3 veces, regresando cada vez para encontrar a sus discípulos dormidos. La agonía de Jesús en Getsemaní reveló la inmensa presión y carga emocional que llevaba, anticipando no solo su sufrimiento físico, sino también el peso espiritual de tomar sobre sí los pecados de la humanidad. La incapacidad de los discípulos para permanecer despiertos subrayó el aislamiento de Jesús en su momento más profundo de lucha. La traición y el arresto, el beso de la oscuridad. Mientras Jesús aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, guiando a una gran multitud armada con espadas y palos. Habían sido enviados por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Judas les había dado una señal: «Al que yo bese, ese es, prendedle». Judas se acercó a Jesús y dijo: «Salve, Rabí», o maestro, y lo besó. Jesús le respondió con tristeza: «Amigo, ¿a qué vienes? ¿O Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Entonces la multitud prendió a Jesús y lo arrestó. Uno de los que estaban con Jesús, Simón Pedro, según Juan 18:10, sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús lo reprendió diciendo: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán». El Evangelio de Lucas añade que Jesús sanó la oreja del siervo. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. La traición de Judas, motivada por la codicia, Mateo 26:15, marcó el acto supremo de perfidia y el comienzo del sufrimiento físico de Jesús. El abandono de los discípulos subrayó la profundidad de su aislamiento. La negación de Pedro, el peso del miedo y la amargura del arrepentimiento. Pedro siguió a Jesús de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias junto a un fuego. Una criada lo reconoció y lo acusó de estar con Jesús. Pedro lo negó, diciendo: «Mujer, no lo conozco». Más tarde, otra criada y otros insistieron en que él era uno de ellos, ya que era Galileo. Pedro negó de nuevo, esta vez con juramento, diciendo: «No conozco al hombre». Uno de los relatos menciona a un pariente del siervo cuya oreja Pedro había cortado, quien también lo reconoció. Inmediatamente después de la tercera negación, cantó un gallo. El Evangelio de Lucas añade que el Señor se volvió y miró directamente a Pedro.
Entonces Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho, y saliendo lloró amargamente. La negación de Pedro cumplió la profecía de Jesús y resaltó el poder del miedo y la fragilidad de la resolución humana. Sin embargo, su amargo llanto significó un profundo remordimiento y la posibilidad de perdón y restauración. Conclusión: un día de profundo significado. El Jueves Santo es un día de profunda trascendencia en la tradición cristiana. Los eventos que tuvieron lugar en este día crucial revelan la profundidad del amor de Jesús, la agonía sin carga de su sacrificio, la dolorosa realidad de la traición humana y la debilidad de incluso los seguidores más devotos. Desde la Última Cena, donde Jesús instituyó la Eucaristía como un legado de amor y recuerdo, hasta su angustiosa oración en el jardín de Getsemaní, donde su humanidad se manifestó plenamente en su lucha y sumisión a la voluntad divina, cada momento está cargado de significado teológico y emocional. La traición de Judas marcó el inicio de la pasión de Cristo, un descenso a la oscuridad que culminaría en la cruz. La negación de Pedro, a pesar de sus firmes promesas de lealtad, sirvió como un recordatorio de la fragilidad humana ante el miedo y la presión. Sin embargo, su posterior remordimiento y amargo llanto ofrecieron una vislumbre de la posibilidad de arrepentimiento y perdón, un tema central en el mensaje cristiano. Al reflexionar sobre los eventos del Jueves Santo, se invita a la contemplación de la inmensidad del sacrificio de Jesús, la complejidad de las emociones humanas y la promesa de redención que subyace a la historia de la pasión. Aunque este día está marcado por la tristeza y la oscuridad, es un paso esencial en el camino hacia la gloriosa luz de la Pascua y la esperanza de la resurrección.